Recordemos que la Biblia nos enseña que lo que existe en la tierra es una sombra, o es, pues sí, dice la Biblia, una sombra de lo que hay en el cielo. Como una sombra, un ejemplo, por decirlo así. Todo lo que se manifiesta aquí en la tierra, Dios ya lo estableció en el cielo. Lo único que Dios hace es que se mueva aquí a la tierra, o que podamos vivirlo en la tierra, pero no igual que en el cielo. No quiero que te me hagas bolas con esto, y quiero enseñarte con algunos pasajes de la Biblia lo que hoy quiero hablarte. Hoy vamos a hablar, el tema es, ¿qué causa la gloria? ¿Ok? ¿Qué causa la gloria? Porque todo tiene un efecto en nuestras vidas. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. Y quiero llevarte al libro de Génesis capítulo 6. Le dije a mi hijo que no lo pusiera. ¿Dónde está David? Se vino con los niños. No, llámenmelo porque él es el que sabe. Por favor. Génesis capítulo 6, versículos 13 al 22. Pero no lo voy a leer todo. Voy a leer desde el verso 14. Voy a leer 13 y 14 y después voy a dar algunas explicaciones. ¿Ok? ¿Estamos listos? Sí, amén. Okay. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Si la trae electrónica, levante su teléfono, su tablet. Si la trae en papel, lo felicito, Dios lo bendiga. Si la trae en el corazón, mejor todavía, ¿verdad? Ahí nadie nos la puede quitar. O si usted la trae en su computadora, también es válido, pero tenemos que aprender también a cargar nuestra Biblia. Amén. ¿Cuántos trajeron lápiz, lapicero, libreta? Amén. Muy bien, para los que están anotando, ahorita vamos a empezar a dar algunas explicaciones de esto. No creo alcanzar a terminar el tema, y el día jueves voy a continuar con esto. Pero el Señor me hablaba de darle un enfoque diferente para poder concretar el tema respecto a la gloria de Dios, hablando de Isaías. Pero hoy quiero llevarte a esta historia de Noé. Vamos a hablar de Noé y vamos a hablar de algunos siervos del Señor. Antes quiero que podamos orar para poder ser dirigidos por el Espíritu Santo en todo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Lo hemos declarado y vamos a vivir esta palabra. Amado Dios, en esta tarde queremos ser dirigidos por ti, queremos ser dirigidos por tu palabra, que tu palabra, Señor, nos guíe a toda verdad, porque tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, dice la Biblia. Creemos, Señor, en cada una de las promesas que tú nos has dado. Hoy declaramos, Padre Celestial, que hemos sido despertados, hemos sido llamados a la guerra. Entendemos, Señor, que hay una guerra que se ha levantado, pero también sabemos que en el nombre de Jesús somos más que victoriosos. Sabemos, Señor, que somos débiles, pero tu palabra nos enseña, diga, el débil fuerte soy. Y queremos vivir esa palabra en nuestras vidas. Queremos que se haga un rema, Señor, en cada uno de nosotros. Por eso hoy, Padre Celestial, te pedimos, Señor, que tu gracia sea sobre nuestras vidas, que abras nuestro entendimiento, que seas tú hablando a través de mí, para poder, Señor, llevar tu pueblo hacia la tierra que fluye leche y miel. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, porque sé que tu palabra es vida y es verdad. Amén y amén. Muy bien. Voy a tratar de entrar lo más sencillo posible a este tema. Estamos hablando de que lo que existe en la tierra es una sombra de lo que hay en el cielo. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis capítulo 6 versículos 13 y 14. Dice la Biblia: entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Mira esto, verso 14. Hazte un arca de madera de ciprés. En otra versión dice: hazte un arca de madera de gofer o de madera de ciprés, dependiendo la versión que tú tengas. Y dice aquí: harás el arca con compartimentos y la cubrirás con brea
por dentro y por fuera. Amén. Entonces, de ahí comienza Dios a darle unas medidas a Noé. Y la Biblia nos enseña que Noé comenzó a construir el arca de manera específica como Dios lo pidió. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pueden prenderme la luz del centro, por favor? Para que el calor quiera o no, sí, como que, y el cansancio, ¿verdad? Entiendo eso. Entonces, ándale, así ya lo veo bien. Así ya veo que se me está durmiendo. No se cree. Dice la Biblia que Noé, de la otra forma usted se acurruca ahí en el sillón, ¿verdad? Y dice, pastor, no me ve porque está oscurito. Pero ahora sí lo voy a ver. La Biblia nos enseña que Noé comenzó a construir el arca con las medidas específicas. Dile a la persona que tienes a un lado, Dios hace todo específico y correcto. Ahora, entendiendo esto, cuando la Biblia le dice, cuando Dios le habla a Noé y le dice, construye el arca, y usted sigue leyendo, le da las medidas específicas que le acabo de decir, porque Dios tenía un propósito, y el propósito era salvar a la humanidad en esa arca. Escucha esto, ese era el propósito de Dios. Ahora, en ese propósito de parte de Dios, cada una de las cosas que Dios le dijo a Noé que construyera tiene una tipología o es una sombra de. Por ejemplo, voy a empezar y aquí es donde quiero que usted empiece a escribir. Noé representa a Cristo o es una tipología de Cristo, ¿verdad? El arca Dios la pidió de madera de gofer o, dice el versículo 14, de madera de ciprés. Que esto en el original viene de una raíz que se transmite o que se me fue la palabra, Señor, ayúdame. Se me fue la palabra. Se traduce, gracias. Que se traduce como ataúd. Mira esto. La palabra gofer es una madera que es incorruptible. Y esto de la raíz se traduce como ataúd. Ahora, póngame atención. Las aguas representan el mundo o la corriente de este mundo. La puerta también representa a Cristo. La puerta del arca, ¿me va siguiendo? La ventana representa cuando Dios nos dice en el libro de los Salmos, levanta tu mirada hacia el cielo o levanta tus ojos al cielo porque de ahí viene tu socorro. ¿Me va siguiendo hasta ahorita? Ok. La puerta, ya lo dije, y la salida de Noé del arca, aquí es donde comienza la transición de lo que Dios iba a hacer con Noé y su familia en una nueva temporada. Pero también esto representa una primicia. Mira esto, recuerda que este mes estuvimos hablando del mes de las primicias. ¿Cuántos recuerdan? Amén. Ahora, ¿hacia dónde te lleva? Cuando Dios le dice a Noé que construya el arca, era con el propósito de salvar a la humanidad. Pero para poder salvar a la humanidad tiene que haber una muerte, ¿cierto o no? ¿Me va siguiendo? Sí, tiene que haber una muerte para una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces, lo que el Señor quería hacer era salvar a la humanidad a través de una muerte para que pudieran tener vida. Por ejemplo, no es que Dios quisiera literal matar a la humanidad, sino que Dios nos da a nosotros la decisión de escoger entre lo bueno y lo malo, pero uno decide qué camino va a llevar. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Voy a tratar de irme despacio, y no sé cuánto tiempo me vaya a llevar esto, pero voy a tratar de irme despacio para que usted me pueda ir siguiendo. Ahora, si el arca hecha por madera de gofer, que representa o la raíz es igual a ataúd, lo que Dios estaba haciendo en la vida de Noé y su familia fue que los estaba trasladando de una muerte a vida en Cristo, porque Cristo es el arca, porque Cristo es la puerta,
los estaba sacando del mundo para llevarlos a una nueva vida en Cristo Jesús. No sé si usted me va siguiendo. Entonces, a través de esta muerte, por eso es que hay un bautismo que se le llama el bautismo de Noé, el bautismo de las aguas, porque la tierra fue bautizada en aguas para tener una nueva vida. ¿Me va siguiendo hasta aquí? No sé si lo estoy haciendo bolas, pero por eso es que tenemos que venir a lo que es la doctrina básica. Porque en la doctrina básica se nos habla de la salvación, del bautismo, etc. Y yo comienzo a entender un poco más lo que Dios nos está hablando en esta tarde. No quiero enredarte mucho en esto, pero lo que sí quiero es que tu entendimiento pueda estar abierto hacia por qué la importancia o qué es lo que causa la nube de gloria en nuestras vidas. Amén. Muy bien. Entonces, vuelvo al punto. La brea representa, ¿sí lo dije eso? ¿Se los dije ahí? No, la brea viene de la raíz de la palabra, se traduce la palabra brea y se traduce como muerte. Entonces, cuando Noé construye el arca de madera de gofer, por dentro es llena de, por fuera es llena de brea o es calafateada, como dice otra versión. Es cubierta de brea porque iban a pasar por la transición del ataúd de la muerte para estar en vida en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es la puerta que Él cerró, pero también es la ventana que Noé pudo ver para poder sacar al cuervo y sacar a la paloma para que buscara si había un lugar donde reposar su pie. Recordemos que el cuervo salió y no regresó, pero la paloma salió y encontró una rama de olivo, la trajo. Después te voy a hablar de todo esto. Esto es simbología. Ay, Señor. ¿Me va siguiendo hasta aquí? ¿Sí me va siguiendo? Si no, me regreso, no se crea. Si no, vuelvo a lo ver en YouTube, ¿ok? Bueno, entonces, en la salida de Noé del arca, dice la Biblia que lo primero que hizo Noé fue hacer un altar y presentar una ofrenda y hacer un sacrificio. Lo que Noé estaba haciendo era agradecer a Dios a causa de la salvación que había llegado a su familia, que había traído a su casa, y él estaba presentando una primicia delante de Dios. ¿Me va siguiendo? Sí, amén. Quiero que vaya conmigo, lea en su casa Génesis capítulo 6 versículos del 13 al 22 y lo va a entender un poco mejor. Pero quiero llevarte a Hebreos 11:7. Por eso es importante que podamos leer la Biblia. Hebreos 11:7. ¿Quién está ahí arriba? David, ponme Hebreos 11:7, amigo, por favor. Es el primero, creo. Ok, ahí está. Mire lo que dice. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, fíjate bien, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué Noé comenzó a construir el arca? Por la fe, muy bien. Por la fe Noé comienza a construir el arca, pero dice, Dios le advierte acerca de cosas que aún no se veían. ¿Cuántas cosas Dios nos ha advertido para este tiempo que aún no vemos? Pero nosotros tenemos que aprender a prepararnos, aunque la gente diga que estamos locos, aunque la gente diga que somos fanáticos, aunque la gente diga que somos religiosos. Nosotros tenemos que aprender a prepararnos porque se están acercando cosas que están escritas proféticamente para estos tiempos. Amén. Porque se están llegando como en los días de Noé. Dice la Biblia, en los días de Noé, mientras unos se casaban, mientras andaban homosexuales por acá y por allá, emborrachándose, etcétera, ¿verdad? Vino el diluvio y los que no creyeron murieron ahí. Pero los que creyeron fueron salvos por la fe. ¿A causa de qué? De que se prepararon y fueron atentos a la voz de Dios. El domingo el Señor nos hablaba acerca de despertar a los guerreros, despertar a los valientes, convocar a los guerreros, porque una guerra se ha desatado.
quiero que seamos bien sinceros. ¿Cuántos hemos luchado en esta semana fuertemente? ¿Cuántos hemos tenido batalla? ¿Cuántos hemos tenido guerra? ¿Cuántos hemos tenido situaciones que se han levantado en contra de nuestras vidas? Pero ¿qué es lo que sucedió? Que Dios nos estaba avisando lo que iba a suceder durante este tiempo. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. El miércoles el Señor nos hablaba de algo que vamos a ver más adelante. Y el Señor nos hablaba de que no podemos dormirnos. Tenemos que estar despiertos, atentos, velando y orando, porque los tiempos de la venida de Cristo están cerca. Y para eso yo tengo que estar despierto. Si Noé no hubiera escuchado la voz de Dios, se hubiera ido con todos los demás. Pero él aún, dice la Biblia, por la fe comenzó a construir un arca. ¿Me va siguiendo? Amén. 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 ¿Quién vive? Y a su nombre. Ahora, quiero que vaya conmigo a Hebreos 8:5. Santo Cristo. Hebreos capítulo 8, verso 5. Dice la palabra del Señor: los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir o levantar el tabernáculo. Pues dice él: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Vuelvo al punto. ¿Qué hizo Dios con Noé? Con Noé le dio un modelo, ¿verdad que sí? Un modelo, medidas para construir el arca. ¿Qué hace Dios con Moisés? Le da un modelo, le da medidas para construir un tabernáculo. Hasta ahí me va siguiendo. Entonces dice: los cuales sirven a lo que es copia y sombra. Quiero que alguien tiene la versión Reina Valera por ahí que me lo pueda leer fuerte. Alguno que traiga la Reina Valera y me lo pueda leer fuerte. Dele, va. 8:5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. Muy bien, ahí las únicas palabras que cambian es sombra y modelo. En esta versión dice copia y modelo, y sombra, perdón. Entonces, estamos hablando de que Dios ya tenía un tabernáculo establecido en el cielo que le mostró a Moisés con un modelo para que lo construyera aquí en la tierra. No sé si usted me va siguiendo. Sí, los de este lado me van siguiendo y los de acá también. Ok, muy bien. Entonces, acompáñame ahora, entendiendo esto, a Éxodo capítulo 24, versículo 12. Te voy a llevar un poquito sobre la Biblia. Éxodo capítulo 24, versículo 12. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Pónganme en la pantalla, por favor, Éxodo 24, 12. Y el Señor dijo a Moisés: sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y con los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Aquí es donde me voy a detener un poco. Cuando Moisés sube al monte Sinaí por primera vez, fue con el propósito de recibir la ley de Dios para el pueblo de Israel. Sube Moisés al monte, pero con él sube Josué y suben otros 2 varones. Y dice la Biblia que estos hombres se quedaron en las faldas del monte y Moisés fue el único que subió hasta la cumbre. Pero ojo aquí, cuando tú sigues leyendo, dice la Biblia, y ahorita lo vamos a ver, dice la Biblia que una nube se puso sobre el monte, una nube de gloria, que es la gloria de Dios. Y en esa nube Moisés entró con el propósito de escuchar la voz de Dios. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Ok, entonces Moisés entra a la nube de gloria
Y Moisés baja con las tablas de los 10 mandamientos. Baja con la ley de parte de Dios. Pero ojo aquí, cuando Moisés sube la primera vez, ¿cuánto tiempo pasó? Dice la Biblia que estuvo 7 días en las faldas. Y cuando llegó el 7º día, Dios le habló y le dijo: ahora sí sube, porque voy a hablar contigo. Vamos al versículo 15. Dice la palabra del Señor, del mismo capítulo 24. Y vamos a leer hasta el 18. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. El 7º día Dios llamó a Moisés del medio de la nube. A los ojos de los israelitas, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Mira esto, verso 18. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Y Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. O sea, hace que en total estuvo 47 días. En lo que subió, bajó y llegó con el pueblo fueron 50 días. Pero después te voy a hablar sobre esto. A donde quiero llevarte es: Moisés sube y baja. Cuando baja con los mandamientos, llega con el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estaba desordenado. Tanto así que Moisés se enojó y tiró las tablas y se quebraron. Y luego le vuelve a decir al Señor: vuelve a subir, porque te voy a volver a dar las tablas. Y vuelve a subir Moisés. Y se está otro tiempo con el Señor allá, y le vuelve a dar las tablas. Sígame hasta ahorita. Entonces, ¿por qué el Señor lo hizo subir 2 veces a Moisés? Porque la Biblia nos enseña que nosotros, entrando a la gloria de Dios, tenemos que ser transformados. Todo el que entra a su gloria no puede salir igual. Moisés entró, recibió las tablas, bajó y tenía algo que lo hacía explotar: su carácter. El Señor lo vuelve a llamar y sube y vuelve a tener una conversación con él. Pero esta conversación fue para transicionar su carácter. Entonces baja y dice la Biblia que él comienza a dar los mandamientos al pueblo de Israel. La tercera vez que Moisés entra a la nube de gloria es cuando Dios, a través de su suegro, le dice: no puedes trabajar solo. Necesitas 70 hombres que te ayuden para que puedan administrar a todo el pueblo. Entonces Moisés comienza a escoger a los 70 ancianos, dice la Biblia. Y estos 70 ancianos son su ayuda. Esto lo vemos en el libro de Números, capítulo 11. Anótalo ahí y acompáñame a leerlo. Números capítulo 11, versículos 24 y 25. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia: salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. Reunió después a 70 de los hombres ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Estaba hablando alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió ¿en qué? En la nube, y habló y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvió a hacerlo más. Ojo aquí. Moisés tuvo varios encuentros con la gloria de Dios. Moisés entró en repetidas ocasiones a la gloria de Dios. Si tú lees la Biblia, cuando comienzas a estudiar la vida de Moisés, te das cuenta que también cuando Dios le dio las medidas del tabernáculo, Moisés subió al monte Sinaí. Y ahí, en la gloria de Dios, Dios le dio las medidas específicas y exactas. ¿Hacia dónde voy con eso? Cuando la nube descendía en el tabernáculo, descendía porque era un lugar diseñado
a la perfección o conforme al diseño celestial. Vuelvo a repetir. Cuando la nube de gloria o la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo, descendía a ese lugar porque era un lugar diseñado conforme al modelo del cielo, para no hacernos tantas bolas. Amén. Entonces, descendía la nube de gloria al tabernáculo porque era un diseño del cielo aquí en la tierra. ¿Me va siguiendo? ¿Quién te diseñó a ti? Vuelvo a preguntar, ¿quién te diseñó a ti? Ok, Dios nos diseñó, ¿verdad? Y nos diseñó con un propósito. ¿Todo diseño de Dios es perfecto, sí o no? Ok, ¿tú eres perfecto porque Dios te diseñó, sí o no? Claro que sí. Ahora, quédate con eso en mente. La nube descendía entonces en el tabernáculo. Moisés tuvo encuentros con la gloria de Dios. El tercer punto que voy a hablar, Isaías fue un hombre que tuvo una transición cuando tuvo un encuentro con la gloria de Dios. No voy a hablar de él, esto va a quedar pendiente para el jueves. Pero a lo que voy es a lo siguiente. En el libro de Isaías capítulo 6, creo que es en el versículo 9 más o menos, dice la palabra de Dios que cuando murió el rey Usías, Isaías tuvo una visión y vio la gloria de Dios. Estamos hablando de gente, de cosas diseñadas conforme al diseño del cielo. Ojo aquí. Cuando el rey Usías vivía, en los capítulos anteriores, tú puedes leer que el rey Usías era un hombre que comenzó bien, comenzó buscando a Dios. Pero dice la Biblia que cuando este rey recibió poder, se apartó de Dios y comenzó a hacer su voluntad. Comenzó a ser un hombre orgulloso, un hombre irreverente, un hombre soberbio, un hombre rebelde, prepotente. Y cuando murió fue cuando Isaías volvió a tener un encuentro con la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Noé, cuando estaba en el Génesis, tuvo que haber una muerte para que la gloria de Dios se manifestara. Moisés tuvo que salir de Egipto y morir a su carnalidad o a su humanidad en el desierto para poder ver la gloria de Dios. No sé si tú me vas siguiendo. Amén. Isaías tuvo que vivir la muerte de un rey soberbio, de un rey que no quería escuchar la voz de Dios, para que Dios le pudiera volver a hablar a Isaías y mostrarle su gloria. Hasta aquí me va siguiendo. Amén. Ahora, dile a la persona que tienes a un lado, Dios revela su gloria a los humildes, a los obedientes y a los mansos. No le voy a decir otra cosa. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Dígale a la persona que tiene a un lado, Dios revela su gloria a los humildes, a los obedientes y a los mansos. Muy bien. La Biblia dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Ok? Aquí es donde voy a entrar al tema. Lo que puse como base anteriormente fueron ejemplos para que tú puedas comprender que para que la gloria de Dios se manifieste de manera poderosa, tiene que haber una muerte antes de. ¿Me va siguiendo? Muy bien. Vamos a Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46, y aquí es donde me voy a enfocar en el tema. ¿Qué causa la gloria? Aleluya. Abróchate el cinturón porque vamos a empezar a despegar. ¿Cuántos están atentos a la voz de Dios? ¿Cuántos valientes congregados hay aquí? Amén. ¿Cuántos hombres y mujeres de guerra hay en este lugar? Amén. Un grito de guerra. No, eso no espanta ni a una cucaracha, iglesia. Un grito de guerra. Ah, miren. Ok, nuevamente, ¿estamos listos? 1, 2, 3. Un grito de guerra. ¿Ve la diferencia
iglesia tenemos que asustar al enemigo. No que el enemigo diga, mira sus gritillos de ahogado. No, gritos de guerra, que tal que causen temor al enemigo. Porque somos valientes, amén. ¿Ya estamos ahí? Libro de Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 46. Ok. Ay, Padre. ¿Cuántos saben que Jesús es un portador de gloria? Amén. Muy bien, vamos a entrar. Dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba, ¿cómo? Getsemaní. Dígale a la persona que tienes a un lado, vas a pasar por el Getsemaní. Ok, ahora, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, o que se llama, y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Vea cómo lo relata Mateo. Mateo dice que Jesús les dijo, siéntense aquí mientras yo voy y oro. Cuando tú lees a Lucas y cuando tú lees a Marcos, ellos lo relatan de una perspectiva distinta. Ellos dicen que fueron con Jesús a orar y Jesús les dijo, oren para que no caigan en tentación. Pero Mateo comienza diciendo esto. Dice, santo, este es el 36, sí. Jesús llegó con ellos a un lugar, Getsemaní, y les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Verso 37. Y tomando con él, mira esto, tomando con él ¿a quién? Pedro. A Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran esos dos hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan. Amén. Esos dos, o sea que Jesús llevaba un equipo. Jesús llevaba a 3 personas con él. Pero dice el versículo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Quién estaba hablando? Jesús. Jesús le dice a Pedro, Pedro, vente conmigo. Los otros 9 los dejó en otro lugar. Pero se llevó a Pedro, se llevó a Jacobo y se llevó a Juan, que eran los hijos de Zebedeo. Y les dice, ustedes 3 acompáñenme. Pero dice la Biblia, Mateo hablando, entonces dice, comenzó a entristecerse Jesús y comenzó a angustiarse. ¿Cómo siendo el Hijo de Dios iba a entristecerse e iba a angustiarse? ¿Cómo siendo un hombre que tenía él portaba la gloria de Dios? ¿Se valía o no se valía? Claro que se valía, porque la Biblia dice que Jesucristo era un hombre como tú y como yo. Jesucristo dejó su deidad para venir a esta tierra con un propósito. Y el propósito es que cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, dice la Biblia que los cielos se abrieron y salió una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y dice la palabra de Dios que descendió una paloma, pero era el Espíritu Santo que reposó sobre él. O sea, hace que los cielos se abrieron y hubo una gloria que se manifestó en la vida de Jesús. El tabernáculo ya había quedado obsoleto, por decirlo así. Ahora los que deberíamos de portar la gloria de Dios somos tú y somos yo. Por eso es que Jesús, cuando vino a esta tierra, dice la Biblia que Él vino a hacer un nuevo pacto. Y dice la Biblia en Corintios que Él, siendo el mejor sumo sacerdote, vino a presentar sacrificio. ¿Qué sacrificio presentó? Su vida misma la puso en sacrificio por ti y por mí. Entonces, cuando yo entiendo esto, lo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos es, ok, yo soy humano como ustedes y hay algo que me está consumiendo, hay algo que me entristece. Yo comienzo a angustiarme porque está llegando la hora en la cual yo tengo que ser pasado por el fuego, en la cual yo voy a morir, en la cual yo sé que he venido a esta tierra con el propósito de dar mi vida por la humanidad. No sé si tú me vas siguiendo. Jesús entendía cuál era el propósito de Él. Mi pregunta es, ¿tú sabes cuál es el propósito que Dios tiene para ti? ¿Sabes cuál es el llamado de Dios para tu vida? Si aún todavía no lo sabes, yo creo que es un buen tiempo, como decía el varón hace un momento, guiado por el Espíritu Santo. Es tiempo, es tiempo, es
el llamado de Dios para tu vida. Es tiempo de que comiences a trabajar en la obra de Cristo. Es tiempo de que te levantes y comiences a pelear por lo que te corresponde, porque el Señor Jesús dejó una herencia para ti y para mí. No sé si tú me vas siguiendo. Y dice la Biblia, verso 38. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida. ¿Quién estaba hablando nuevamente? Jesús diciendo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Jesús les dice: quédense aquí y velen junto a mí. ¿A quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Hombres que eran los más cercanos a Jesús, dice la Biblia. Ahora, sigue diciendo el 39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. A veces queremos que Dios no pruebe nuestro corazón. Es más fácil, ¿cierto o no? Cierto. Es más fácil no pasar por situaciones que confrontan nuestra vida. Pero Jesús fue llevado al Getsemaní. Y el Getsemaní se le llama el lugar de los olivos o el monte de los olivos. En ese lugar fue donde el alma de Jesús fue triturada, fue machacada. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús lo dice. Jesús dice: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Jesús estaba expresando: siento que me estoy muriendo. Mi alma está afligida. Y dice la Biblia que esta aflicción que él tenía no vino a causar en él un apartamiento de Dios, sino que al contrario, Lucas lo relata que cuando Jesús estaba en esta aflicción, oró más fuerte. Amén. Oró más intensamente. Oró con más intención. Mi pregunta es: ¿cuál es la situación que tú estás pasando, por la cual tú sientes que te estás desfalleciendo? ¿Cuál es la situación que estás pasando en la cual estás siendo probado? ¿Cuál es tu Getsemaní? ¿Cuál es ese lugar o situación o ese gigante que se ha levantado, o aquella circunstancia que se ha puesto delante de ti para querer amedrentarte? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? En lugar de orar, te estás durmiendo como los discípulos. Y cuando Jesús viene a buscarlos, dice la Biblia en el verso 40, entonces vino Jesús a los discípulos, ¿y cómo los halló? Durmiendo. ¿Cómo los halló? Durmiendo. Y dijo a Pedro: con que no pudieron velar una hora junto a mí. ¿Cuánto tiempo Jesús pasó orando? Una hora solamente. Y en esa hora Lucas narra que por la tristeza ellos cayeron en sueño. Pero Lucas también dice: el maestro nos dijo: oren para no entrar en tentación. Iglesia, en este tiempo se está levantando muy fuerte un espíritu de stupor, un espíritu de adormecimiento, no físico, espiritual. Pero también lo espiritual causa algo en lo físico. Por eso el miércoles yo decía: el enemigo más tremendo de todo ser humano es el cansancio físico y espiritual. Porque cuando hay un cansancio físico, naturalmente por el cansancio nuestro cuerpo lo resiente. Y el cuerpo comienza a cabecear. Y te sientas a descansar y hemos dicho: siento que me cayó todo el peso encima. Sí. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Por el cansancio físico que hay. A causa del cansancio físico, comenzamos a sentarnos, el cuerpo se relaja y comenzamos a cabecear. Y hacemos el esfuerzo por no cabecear, pero por consecuencia del cansancio, en lo natural, el cuerpo te está demandando un descanso. Ojo aquí, Jesús les dijo a los discípulos: oren para que no entren en tentación. ¿En cuál tentación? En la tentación del sueño. Porque Jesús les estaba pidiendo solo un tiempo para orar. Oren conmigo, ayúdenme a orar. Siento que el Señor Jesús expresó lo que había en su alma.
siento que me muero, necesito su apoyo en la oración. Y en lugar de Pedro, Jacobo y Juan orar, se quedaron dormidos, cayeron en la tentación. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántas veces tu familia está gritando, necesitamos ayuda? Y en lugar de ponerte a orar, nos estamos durmiendo. En lugar de buscar a Dios, estamos bien metidos en el teléfono, estamos metidos en las redes sociales, estamos metidos en la novela. Eso es estar dormido espiritualmente. No sé si tú estás acá, pero la familia está gritando, necesitamos ayuda, necesitamos ayuda. Mi alma está muriendo, mi alma está desfalleciendo. Los hijos metidos en situaciones que sabemos que no son correctas, y en lugar de estar velando, en lugar de estar orando, estamos perdiendo el tiempo en cosas que sin darnos cuenta se están llevando a la familia. Entonces, ¿dónde están los valientes que Dios está despertando? ¿Dónde están los hombres y las mujeres de guerra que Dios está levantando? Porque aún el Señor nos está avisando de cosas que no hemos visto, pero tal vez estamos viviendo situaciones en nuestra casa que en lugar de mantenerme velando, que en lugar de mantenerme orando, prefiero dormirme. Santo. Vemos matrimonios destruyéndose aún dentro de las iglesias, y en lugar de orar, si él me la hace, me la paga. No le gusta que vea el teléfono, pero ahí estoy. No sé si me va siguiendo. En lugar de velar y orar, se están durmiendo. Se escucha mucho silencio, hoy ni los grillos cantan. Cantaban, dicen por ahí. Amén. Esa es una buena frase. Ahora, dice el versículo 41: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu que está dispuesto, mas la carne es débil. ¿Cuántos sentimos, sí, quiero buscar a Dios, quiero orar, quiero leer la Biblia, porque tu espíritu está dispuesto? Pero de repente viene una situación que la carne se opone, y por algo ya no leíste, ya no oraste. No sé si usted está acá. Sí, amén. Jesús les está diciendo a los discípulos: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto. Jesús sabía que el espíritu de Pedro, de Jacobo y de Juan estaba dispuesto, porque él los conocía. Pero Jesús también les estaba diciendo: la carne es débil. Por eso les estoy diciendo que oren. Joel dice: diga débil, fuerte soy, porque el Señor sabe que nuestra carne es débil. Aunque nuestro espíritu quiere, hay cosas en nuestra carne que se van a querer oponer. No sé si tú estás acá. ¿Qué es más fácil? ¿Agarrar la Biblia y ponerte a leer, o agarrar el Facebook y perder el tiempo? Sí. Es más fácil agarrar el Facebook. ¿Cierto o no? Agarrar Temu, agarrar Chain, agarrar AliExpress. ¿Cierto o no? Ay. Mira, me ha pasado, estoy viendo cosas. Abro mi corazón, iglesia. Estoy viendo cosas para la iglesia, ¿no? Me gusta esto para la iglesia. Y perdí una hora que pude haber orado, una hora que pude haber leído la palabra de Dios. Pero el enemigo fue astuto y me engañó. Para la iglesia, pero para la iglesia no estoy haciendo nada. Así es. Ojo. Por eso es que tenemos que velar. Para mis hijos, para tus hijos, vale más que los instruyas en la palabra que les compres lo físico. No digo que no se los compres, pero instrúyelos en la palabra. Para tus hijos es mejor que los enseñes, como decía el anuncio. Enséñalos a adorar, enséñalos a alabar a Dios, enséñalos a que amen la presencia de Dios. Eso les va a dar un fruto mejor que lo que puedan obtener aquí en la tierra. Amén. Pero ¿qué es más fácil? Toma el teléfono para que no me des lata. Toma el teléfono, ahí se entretiene. Está jugando juegos sanos, sí, pero te están adoctrinando a tu hijo. Al rato, si tú le das la Biblia para que la lea, no la va a querer. No. Por eso es que tenemos que velar Sí, amén. y orar.
Hemos dicho, queremos gloria. Señor, la manifestación de tu presencia. Sí, pero hay tres tipos de personas que vieron la gloria de Dios. Cuando Moisés estaba en el Sinaí, en la gloria de Dios, recibiendo las tablas, había un grupo de personas que estaban atentos esperando lo que Dios iba a hablar a través de Moisés. Sí. Había otro tipo de personas que estaban, a lo mejor Moisés ya se murió, ya pasaron 40 días, allá no hay comida, no llevó lonche. ¿Me va siguiendo? No llevó lonche, 40 días y 40 noches. A lo mejor ya ni baja, vamos a hacer lo que nos toca. Y había otro tipo de personas que dijeron, yo tengo algo, tengo oro, podemos hacer un ídolo, porque necesitamos adorar algo. Sí. No sé si me va siguiendo. Sí, amén. Ahora nosotros tenemos que identificar qué tipo de pueblo somos. Este pueblo es un pueblo que está esperando la voluntad de Dios. Amén. ¿No lo escuché? Me dio miedo, hasta temblé. Mire. Este es un pueblo que está expectante a la voz de Dios. Amén. Entonces, yo sé, iglesia, que entrar a la gloria tenemos que morir a muchas cosas para poder vivir la gloria de Dios. Entrar a la gloria es mantenerte despierto. ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo que les estaba diciendo a los discípulos es, yo me voy a ir, yo tengo que morir, pero ustedes tienen una promesa, que ustedes el día que yo muera, a los 50 días después, va a venir el Espíritu Santo a ese lugar donde van a estar 120 y en ese lugar va a ser un derramar de mi gloria. No sé si tú estás acá. Entonces, cuando tú aprendes a morir a cosas que el Señor te está pidiendo que pongas como un sacrificio delante de Él, espera el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios y verás la gloria. Pero si tú no te atreves a sacrificar nada, no quieras que la gloria te llene. ¿Por qué? Porque Dios pide que seamos sacrificios vivos delante de Él. Ay, Señor. Y dice el verso 42. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, Jesús hablando, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Ni modo. Si me toca vivir esta situación, Señor, ayúdame. Señor, susténtame. Que se haga tu voluntad y no la mía. No sé si usted está aquí o ya se asustó. No se asuste, iglesia. A veces queremos que Dios haga nuestra voluntad en lugar de nosotros hacer la voluntad de Dios. Sí. A veces nosotros le decimos al Señor, Señor, mira, te voy a decir mis condiciones para servirte. Si tú me bendices, yo te sirvo y estoy contento. Si tú haces que mi matrimonio esté bien, seamos felices, el hombre me ame o la mujer me ame como yo quiero, así con mis berrinches y mis caprichos y mis mandaderas, entonces yo voy a estar contento contigo y voy a estar dispuesto a servirte. A veces así le leemos la cartilla al Señor. ¿Me va siguiendo? Cuando la voluntad de Dios es, yo te diseñé en la eternidad con un diseño perfecto. Veniste a la tierra y lamentablemente el pecado te cambió. Por eso es que ahora que tú quieres entrar a mi gloria, yo te quiero transformar al diseño correcto que yo establecí desde la eternidad para tu vida. Amén. No sé si tú me vas siguiendo. Sí, amén. Y es por eso que Dios quiere cambiar nuestra vida, porque Dios no te diseñó con un carácter duro, Dios no te diseñó con un carácter áspero, Dios no te diseñó con rencores, con amarguras, con resentimientos, Dios no te diseñó con dolor en tu corazón, Dios no te diseñó con reservas para amar a tu pareja o para amar a tus hijos. Dios te diseñó con la esencia del eterno sobre tu vida. Lamentablemente en esta tierra somos cambiados a causa del pecado, pero los que venimos a Cristo, el Señor nos está llamando para que podamos morir a todo eso, presentar nuestra vida como un sacrificio vivo delante de Él y ser regresados a la imagen de su Hijo, que es Jesucristo, que dice la Biblia que Jesucristo fue perfecto en todo y no pecó. Amén. ¿Me va siguiendo? Sí, amén. Hoy traje mi toallita.
y es de Cairo. ¿Cómo ven? Entonces, quiero llevarte a lo siguiente, iglesia. Dios quiere regresarte al diseño perfecto. ¿Qué acaso no hemos dicho, Señor, quiero llegar a la estatura del varón perfecto? Señor, quiero ser a tu imagen. A veces cantamos, moldean a tu imagen, Jesús. Y cuando el Señor comienza a procesarnos, es cuando decimos, ya no leo, ya no oro, ya no busco, porque antes de buscar, yo no vivía todo eso. Cuando empecé a buscar, algo sucedió. Pues sí, que el Señor te está limpiando, que el Señor te está lavando, y que toda la suciedad que había en ti no te habías dado cuenta porque vivías cómodamente. ¿Cuántos recuerdan la predicación de no acomodarnos? Sí, amén. Si no, buscan en YouTube, ahí están todas. No podemos acomodarnos a este mundo. Tenemos que vivir incomodados. Amén. Sí, amén. Dice la Biblia, dejándolos de nuevo se fue y oró por segunda vez. Perdón, en el verso 43 estamos. ¿Sí estamos en el 43? ¿Sí? Sí. En la pantalla, por favor, tú, David. Ok, gracias, hijo. Dice, vino otra vez Jesús y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Sus ojos estaban cargados de sueño. Ahora, la Biblia habla de los ojos del entendimiento. ¿Cierto o no? Sí. ¿Cuántos hemos escuchado acerca de esto? Los ojos de nuestro entendimiento a veces se cargan de sueño. Por eso es que cuando leo la Biblia no entiendo. Por eso es que cuando se trata de orar, 2 minutos oro y el enemigo me dice, ni te está escuchando Dios, deja de orar. ¿A cuánto nos ha pasado eso? ¿Nomás a mí? No, ¿cuántos empezamos a orar y sentimos que parecemos locos, hable y hable, y como que el Señor no nos oye? ¿Me ha pasado? Que estás orando y dices tú, ¿qué sucede? Por más que hablo no siento que me esté conectando con Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere cerrar tus ojos espirituales. Porque el enemigo quiere poner un embotamiento. ¿Qué es un embotamiento? Es un espíritu de estupor, un espíritu de adormecimiento, un espíritu de comodidad. Ay, pues si no me escucha, ¿para qué oro? Es más fácil eso que luchar. ¿Cómo no? Tengo que hacer que Dios me escuche. Señor, me humillo. Señor, perdóname por lo que hice hace 20 años, por lo que hice hace 10, por lo que hice hace 5, por lo que hice ayer. Perdóname por todo, y vuelves a repetir los pecados. Pero perdóname y escúchame, y quiero tener ese encuentro contigo. Eso es más difícil, pero es algo a lo que hemos sido llamados. Por eso el Señor nos llama guerreros, valientes, esforzados. Amén. Está muy serio. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Uy, santo, se nos fue el tiempo. Ya son las 55. Dejándolos de nuevo se fue y oró por tercera vez. ¿Cuántas veces vino Cristo? 3 veces. La tercera vez que Jesús viene, dice la Biblia, y dijo otra vez las mismas palabras: Señor, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino tu voluntad. Verso 45, entonces vino a los discípulos y les dijo: todavía están durmiendo y descansando. Vean, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, está cerca el que me entrega. ¿Hacia dónde quiero llevarte? Santo Dios, no voy a alcanzar a terminar, pero quiero ir muy rápido. Jesús era un portador de la gloria de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos: ayúdenme a orar. Y también les advirtió que oraran para que no entraran en tentación. Jesús lo que estaba buscando era que fueran perfeccionados ellos. Escucha,
Lo que Jesús estaba buscando era que los discípulos fueran perfeccionados. Por eso es que les dijo: oren para que no entren en tentación. Oren para que no se duerman. Oren para que estén despiertos. Oren y velen para que no caigan en la tentación del enemigo. No sé si usted me va siguiendo. Jesús lo que quería era perfeccionarlos. ¿Por qué? Porque después, cuando es llevado por Judas y entregado hacia los pecadores, como dice la Biblia, cuando Jesús estaba siendo crucificado en la cruz, dice la Biblia que Pedro lo negó ¿cuántas veces? 3. ¿Cayó en tentación? ¿Por qué? Porque ya estaba dormido. Y aunque Pedro le dijo: no, Señor, yo no te voy a negar. Aún si yo tuviera que ir a morir contigo a la cruz, yo voy a ir y voy a morir. Pedro le estaba diciendo esto. Mira qué tremendo. Y a veces decimos: Señor, hoy sí voy a dar todo por ti. Señor, hoy sí me voy a comprometer. Señor, hoy sí te voy a alabar, te voy a adorar, te voy a buscar, voy a hacer tu obra, Padre eterno, me comprometo contigo, bla, 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 bla. Hasta hablamos en lenguas a veces. Pero sucede algo. Como que se me están quitando las ganas de congregarme, como algunos tienen por costumbre. No sé si usted está acá. Sí. Si Pedro, que caminó con Jesús, lo que Jesús le estaba diciendo: Pedro, no quiero que me vayas a negar. Por eso es que te estoy advirtiendo, ponte a orar. Así es. ¿Cómo negamos a Cristo? De muchas maneras. Con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestro testimonio. A veces negamos a Jesús. Decimos: voy a darlo todo por ti. Pero a veces nuestra vida niega a Cristo como Pedro lo hizo. Yo lo conozco. Usted vaya acá y no, hombre, yo no. ¿Va mi esposa? No, hombre, yo no. Ay, una vez me invitaron, pero yo ni voy. Y ahí viene escurridito. Y ahí se sienta, que no lo vean. Así no digan bien, así es. Así pasa en las mejores familias. Amén. Hay gente que no viene por eso, pero sí quieren los milagros de Dios. Cierto. Hay gente que quiere los beneficios, pero no quieren el compromiso. Es cierto. Pero Dios está buscando gente comprometida, no a quien darle beneficios. ¿Me va siguiendo? Porque Él es bueno por esencia. Amén. Ay, Señor. ¿Me regalas 5 minutos más? ¿Sí, amén? Ok. Lo que Jesús entonces estaba pidiendo, estaba viendo en sus discípulos, era perfeccionarlos. Leemos después de la muerte de Cristo en la cruz que los discípulos lo negaron y cometieron pecados y errores. ¿En qué sentido? En ese sentido. No fue que anduvieron adulterando, pero sí lo negaron. Y después de ahí, de que lo negaron, dice la palabra del Señor que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, estamos hablando de un tabernáculo. Estamos hablando de que la gloria de Dios, cuando Moisés estableció el modelo del cielo del tabernáculo aquí en la tierra, la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo. Amén. Cuando Cristo viene como modelo de tabernáculo porque Él es templo y morada del Espíritu Santo. Él fue perfeccionado hasta el día de la muerte en la cruz. Porque dice la Biblia que cuando Él murió en la cruz, dijo: consumado es. En otras palabras, Cristo siguió siendo perfeccionado hasta la muerte y la muerte de cruz. Te lo voy a comprobar con la palabra. Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. Ojo aquí, ¿por qué en Hebreos dice la Biblia que Cristo fue oído a
si aún así murió en la cruz del Calvario? Cristo, que oraba: Padre, si fuera posible, Abba, si fuera posible que no tome el trago de esta copa, hazlo. Pero lo que la Biblia está diciendo es: Él fue obediente. ¿Por qué? Porque Él decía: que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces fue oído. ¿Por qué? Porque Él le decía al Señor: sí, yo no quisiera pasar por esto, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. A veces no queremos pasar por situaciones, pero el Señor sabe de qué manera va a pulirnos, de qué manera va a tratar con nosotros. ¿Qué es mejor? ¿Por qué pasamos por estas situaciones? Porque cuando el Señor te estuvo hablando, cuando el Señor te habló a través de la palabra, cuando el Señor te habló a través de una palabra profética, en lugar de ponerte a velar y orar, te quedaste dormido y vino la situación y te agarró durmiendo. Entonces es cuando tú dices: Señor, no quisiera pasar por esto, pero ni modo. Si Jesús, aún orando, le dijo al Señor: Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad sino que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, aún en eso fue escuchado por Dios, porque Dios hizo su voluntad y no la de Cristo. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Dar a su Hijo para que tú y yo tuviéramos vida. Amén. Y vida en abundancia. Sí, amén. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios, porque aunque no vemos la situación, yo creo que el pastor se equivocó con esa palabra, porque yo no estoy viviendo eso. Y cuando viene la situación, te recuerdas y dices: santo Dios, si Dios me habló de esto. Ahora, Señor, yo no quisiera pasar por esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Y tenemos que orar con más fervor, más fervor, más fervor, más fervor. Amén. Dice el verso siguiente, verso 8: y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué aprendió? Obediencia. O sea, hace que las situaciones que a veces pasamos son porque Dios quiere enseñarte a ser obediente. Obediente a su voz. ¿Me va siguiendo? Dios quiere que le obedezcamos. Amén. Jesús, aunque era hijo, dice la Biblia, por lo que padeció, ¿qué aprendió? Obediencia. Jesús aprendió obediencia. Amén. Amén. Está bien. ¿Me ayudas, mami, por favor? Cristo fue perfeccionando hasta la muerte y muerte de cruz. Y en la cruz Él dijo: consumado es, terminado está en la tierra. Después de ahí Él tuvo que descender. ¿Para qué? Para quitarle las llaves al Hades y a la muerte. Vino, se llevó la cautividad, asciende al Padre y se sienta en su lugar de justicia. Se sienta al trono, regresa a su gloria. Quiero decirte algo, iglesia. El día que nosotros aprendamos, y me incluyo en esto, el día que nosotros aprendamos a que lo que el Señor quiere es que volvamos a la esencia de Dios en nuestra vida para ser perfeccionados, es cuando nosotros vamos a vivir la gloria plenamente como Dios quiere en cada una de nuestras vidas. No sé si usted está aquí. Sí, amén. Los discípulos fueron llenos de la gloria en el día del Pentecostés. ¿Cuántos dicen amén? Fueron llenos de la gloria en el día del Pentecostés. Después de que fueron confrontados por Dios para ser transicionados al diseño del cielo en sus vidas y llegar a ser el templo y morada del Espíritu Santo. Lo que les acabo de comentar. Cuando Jesús muere en la cruz, pasaron 50 días después de la resurrección de Cristo. Y Jesús se les tuvo que aparecer a los discípulos para que se volvieran a congregar o se volvieran a reunir.
porque los discípulos se habían dispersado. Por eso es que dice la Biblia que cuando el pastor de las ovejas murió, se dispersaron las ovejas. Porque ellos, que eran seguidores de Cristo, eran discípulos, pero tenían algo que les hacía falta, que era la llenura del Espíritu Santo. En ellos no se abrieron los cielos como se abrió con Jesús. En ellos no se había desatado la gloria de Dios como pasó con Jesús. Por eso es que, aunque Jesús los había enviado a predicar el evangelio de las buenas nuevas, y Jesús les dijo: irán en mi nombre, y en mi nombre echarán fuera demonios, y en mi nombre pisarán serpientes y escorpiones, y en mi nombre traerán libertad a los cautivos, y en mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Lo que Jesús les estaba diciendo es: yo soy el que porto la gloria, y a través de la autoridad que yo les estoy delegando, ustedes van a hacer obra. Por eso es que cuando Jesús les decía: es mejor que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, ustedes recibirán al Consolador, y cosas mayores que estas ustedes verán, cosas mayores que las que Jesús hacía. Jesús les dijo: ustedes van a ver, porque cuando la gloria de Dios se manifiesta, tiene que haber cosas mayores todavía de lo que estamos viviendo, aún sin entrar a la gloria. No sé si tú me vas siguiendo. Y cuando ellos subieron al aposento alto, había 120 hombres esperando la venida del Espíritu Santo, esperando la promesa, esperando el Pentecostés. Dice la Biblia que pasaron algunos días y vino un viento recio que entró a ese lugar, y en ese viento recio venían llamas como de fuego. Mi pregunta es: ¿tú has tenido un encuentro con el Espíritu Santo personal? ¿O sabes que necesitas nuevamente avivar el fuego o ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque podemos ser seguidores de Jesús, sí, pero cuando viene la situación difícil, a veces podemos negarlo. ¿Me va siguiendo? Después del día del Pentecostés, los discípulos fueron transicionados y fueron hombres tremendos en el poder del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que hacían cosas poderosas. Es ahí cuando vemos a un Pablo que aún en medio de la cárcel había una gloria que se manifestaba. Es ahí cuando vemos a un Pablo y a un Silas que estaban metidos en el cerco, en el estiércol, y alababan y adoraban a Dios, y las cárceles se abrían porque había una manifestación de ángeles. No sé si tú me vas siguiendo. Es cuando vemos que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Me vas siguiendo? Es cuando vemos que Juan, el discípulo amado, es llevado al tercer cielo y se le muestra el Apocalipsis. No sé si tú me vas siguiendo. ¿Por qué? Porque ellos entraron a la gloria de Dios. La nube que habitaba en el tabernáculo, la nube que habitaba en aquel lugar santísimo, ahora estaba habitando en ellos, porque ellos eran templo y morada del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucedió en ellos? Que tuvieron que ser transformados, que tuvieron que ser cambiados, que tuvieron que entrar en un arca para tener una muerte, y de ahí Cristo les abrió la puerta a través de su sacrificio, y ellos salen presentando primicias, presentando ofrenda, presentando agradecimiento delante de Dios. Y ellos dijeron: Señor, ahora que hemos recibido el poder del Espíritu Santo, hemos tenido una convicción: nada nos separará del amor de Cristo, ni hambre, ni desnudez, ni nada que pueda en esta tierra presentarse me va a separar del amor de Dios. No sé si tú estás aquí. Porque es bonito ver la gloria, como el pueblo de Israel. Dice la Biblia que el pueblo de Israel veía la gloria como fuego consumidor. Y es bonito decir: ay, se siente la unción, sentí el toque del Espíritu Santo.
Dios hizo algo en mí, pero no tener un compromiso, eso es más fácil que todos los días estar comprometido a buscar. Es más fácil decir un poco de sueño, un poco de dormitar. Es más fácil que mantenerte velando y orando. Los discípulos lo experimentaron, sí, pero ellos no se quedaron ahí. Si tú has experimentado el decir, Señor, voy a serte fiel, Señor, voy a amarte, Señor, voy a honrarte, Señor, ahora sí, estoy decidido, decidida a dejar mi vida vieja para vivir una vida nueva. Pero de repente, en medio de la turbación, hace tu carne, no tu espíritu, tu carne hace que retrocedas. Es porque necesitas la llenura del Espíritu Santo. Amén. Porque cuando la llenura del Espíritu Santo viene a tu vida, así el mismo diablo se te presente, no vas a retroceder. Escucha lo que te digo. Así el mismo diablo se te ponga enfrente. Por eso dice la Biblia que Jesús, los discípulos, tenían una promesa. Aunque las mismas puertas del infierno se abran, no prevalecerán contra la iglesia. Porque ellos ya habían recibido un poder, y es el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Ese poder también es para ti. Amén. Ese gozo, ¿cómo decirlo? Eso sobrenatural también es para ti. Pero todo depende desde qué perspectiva tú ves la gloria de Dios. Amén. ¿A qué distancia quieres estar de la gloria? ¿Quieres subir al monte? ¿O quieres desde abajo contemplar la gloria y decir, yo aquí estoy a gusto, yo me conformo? Yo creo que ha llegado el tiempo en el que Dios nos está inquietando y nos está llamando a ser de los del monte y no de los del montón. Dios quiere que tú seas del monte y no de los del montón. Amén. Dios quiere hablar contigo cara a cara. Dios quiere hablar contigo personalmente. Dios quiere ayudarte y Él ser tu guía en todo. Pero necesitamos subir al monte. Amén. Vamos a orar. El jueves, no te pierdas, voy a estar hablando de Isaías. Es la continuación de esto. Y hoy solamente quiero dejarte con esto en mente. Debemos aprender a ser esforzados y valientes. Debemos aprender a vivir en comunión con el Espíritu Santo. El derramar del Espíritu Santo no es necesariamente que tú digas, pastor, entonces si no hablo en lenguas, no soy lleno del Espíritu Santo. No. La Biblia dice que algunos hablan y otros no. Algunos interpretan, otros ni siquiera se les da el hablar en lenguas. Pero entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que tengo al Espíritu Santo en mi vida? Porque la Biblia dice que hay 9 frutos del Espíritu Santo que se tienen que manifestar sobre ti. Y los 9 frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Oh, pastor, entonces me estoy dando cuenta que yo he estado orando a Dios y he visto que puedo amar más a mi esposa o a mi esposo, que ya no soy como era antes, que antes me decían algo y era como si me apretaran el botón detonante y ¡pum!, me explotaba ahí. Me volvía loco, me convertía en Hulk o en Hulka. Era como dinamita pura. No me podían decir nada porque me alegrestaba. Ahora no, ahora veo el dominio propio. ¿Sabes por qué? Porque entonces estás viendo los frutos del Espíritu Santo. Amén. Esa es una evidencia de que el Espíritu Santo está en ti. Tiene que haber una manifestación de los frutos. Amén. Y yo quiero invitarte a que puedas disponer tu vida, que podamos vivir un antes y un después. Muere a lo que tengas que morir para ver la gloria de Dios. Si Cristo, siendo hijo, aprendió obediencia
cuánto más nosotros que ahora somos hijos debemos también aprender obediencia. Amén. Obedecer al Señor en todo, dice la Biblia, como buenos siervos de Él. Amén. Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra. Y hoy te ruego, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, haciendo la obra. Amado Dios, como en el día del Pentecostés, Padre Celestial, yo te ruego, Señor, que vengas como un viento recio. Señor, que poses sobre esos templos y moradas que han decidido tener un cambio. Pero un cambio sincero, un cambio completo. Un cambio, Señor, de decir: hoy tomo la decisión de cambiar mi manera de vivir para vivir para ti. Señor, sé que están llegando los tiempos en los cuales tú estás pidiendo más compromiso. Amado Dios, puedo entender que todo este tiempo que has estado preparando a la casa ha sido con el propósito de nosotros ser transicionados, porque ha llegado el tiempo en el cual saldremos y cosecharemos lo que tú nos has dicho. Pero para salir y cosechar necesitamos ser llenos del Espíritu Santo como los discípulos, porque podemos ver, Padre Celestial, a un Pedro, a un Pablo, que predicaban y convertían, eran transformados 2,000, 1,000, 5,000, 3,000 hombres. Pero no era porque ellos supieran hablar, sino porque había algo en ellos que era tu Espíritu tocando vidas y corazones. Y amado Dios, yo sé que cuando nosotros salgamos por estas puertas, sé, Padre eterno, que este lugar ha sido nuestra arca. Sé, Señor, que este lugar ha sido el lugar donde nosotros hemos sido salvos, pero también es el lugar donde tenemos que morir a muchas cosas. Y solamente, Padre, hay una ventana que está arriba, que cuando nosotros levantamos nuestros ojos a los montes, podemos decir: de ahí viene mi socorro. Mi socorro viene de Jesucristo. Mi socorro viene de aquel que es escudo alrededor de mí. Mi socorro es de aquel que me dice: levántate tú que duermes. Mi socorro viene de aquel que dice: esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Mi socorro viene de aquel que dice: caíste 7 veces, pero 7 veces te voy a levantar en mi misericordia. Por eso es que yo levanto mis ojos y digo: Padre, hoy envío, Señor, mi clamor a ti, y sé que el Espíritu Santo vendrá como paloma y traerá el aceite de la unción que representa el olivo, para ser lleno de tu presencia, para el día que se abran las puertas de esa arca, poder salir y presentar ofrenda, presentar primicia, presentar sacrificio, presentar holocausto delante de ti, y entonces puedan ver la gloria de Dios a través de mi vida y a través de cada uno de nosotros, Padre eterno. Porque yo sé, Señor, que está llegando el tiempo en el que las puertas, Señor, se están abriendo. Y sé, Padre Celestial, que saldremos del arca y verán el testimonio de una iglesia que fue transformada. Verán el testimonio de familias que fueron transicionadas. Verán el testimonio de hijos que regresaron el corazón a sus padres, y de los padres hacia los hijos. Oh, amado Dios, sé, Señor, que el tiempo se está llegando para salir, Padre eterno, y traer la cosecha a tu casa, Padre bendito. Por eso es que tú estás hablando de esto, Señor, porque si tú fuiste ejemplo, y aún tu palabra me enseña que tú decías: Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. De la misma manera, Señor, reconocemos que hay áreas, Padre eterno, que todavía hemos dicho: ¿por qué tengo que pasar por esto?
¿Por qué tengo que ser transicionado así? ¿Por qué tengo que padecer esta situación? ¿Por qué tengo que ser probado, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya? Y sé, Señor, que al llegar a la cumbre del sacrificio, tu gloria será desatada con poder. Tu gloria será derramada, Padre Celestial, sobre cada vida. Y viviremos en el nombre de Jesús un avivamiento como nunca se ha visto en este lugar. Viviremos un avivamiento tan sobrenatural que habrá, Señor, días donde estaremos velando y orando para no caer en tentación. Amado Dios, hoy en esta noche, yo te ruego, Padre eterno, que tú seas tocando las vidas y los corazones para poder, Señor, ser entendidos y los ojos del entendimiento sean abiertos. En el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Padre, y así como Noé, cada uno de nosotros hemos decidido traer una primicia delante de ti. Porque sabemos, Señor, como dice tu palabra, si nosotros presentamos la primera parte de la masa, todo lo demás será bendito. Si la raíz es bendecida, las ramas serán bendecidas. Y hoy, amado Dios, con esa actitud de obediencia, con esa actitud, Señor, de disposición para honrarte, queremos darte nuestra mejor adoración. Queremos darte nuestra ofrenda, Señor, como lo hizo Noé, porque hemos sido resguardados hasta este momento y hemos sido salvos por gracia, por Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, en esta tarde, iglesia, yo te voy a invitar a que si tú traes tu primicia, hoy es el último domingo del mes, y hoy yo quiero orar por todas las familias. Aún si tú no pudiste traer una primicia, o todavía tú dices, bueno, yo no entiendo todavía bien lo que es la primicia, no importa, yo quiero orar por ti, para que los ojos de tu entendimiento sean abiertos y podamos ser bendecidos en todo lo que hagamos y en todo lo que vivamos. Si tú necesitas un sobre para tu diezmo, para alguna ofrenda especial o para tu primicia, levanta tu mano. Nuestros hermanos Priscila, Ia, mi hijo, te lo